Saludos mis hermanos y mis hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos Efrén, predicador cristiano católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, lunes 7 de agosto del 2023. Ahí en Ezequiel 3 del 1 al 3 nos dice que cuando ustedes y yo nos alimentamos de la palabra de Dios, nos comemos este libro, nosotros en nuestra vida sentimos dulce como la miel. Ezequiel 3:10 dice que tenemos que guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, porque la palabra de Dios nos dice Salmo 119, versículo 105, es la lámpara para nuestros pasos y la luz en el sendero de nuestra vida. Pidámosle al Espíritu Santo que prepare ese terreno que es nuestro corazón, donde va a ser sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como nos dice en Lucas capítulo 8, versículo 11, para que con perseverancia ustedes y yo demos mucho fruto, como dice en Lucas capítulo 8, versículo 15. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Repitan conmigo. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda distracción, toda confusión, toda indiferencia y toda pereza espiritual. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al conocer esa noticia, Jesús se alejó discretamente de allí en una barca y fue a un lugar despoblado, pero la gente lo supo enseguida y lo siguieron por tierra después desde sus pueblos. Al desembarcar Jesús y encontrarse con tan gran gentío, sintió compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Cuando ya caía la tarde, sus discípulos se le acercaron diciendo, Señor, estamos en un lugar despoblado y ya ha pasado la hora, despide a esta gente para que se vayan a las aldeas y se compren algo de comer. Pero Jesús les dijo, no tienen por qué irse, denles ustedes de comer. Ellos respondieron, aquí solo tenemos 5 panes y 2 pescados. Jesús les dijo, tráiganmelos para acá. Y mandó a la gente que se sentara en el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los entregó a los discípulos, y los discípulos los daban a la gente. Todos comieron y se saciaron, y se recogieron los pedazos que sobraron, 12 canastos llenos. Los que habían comido eran unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar presentes hoy lunes 7 de agosto de 2023. Para que juntos meditemos y nos alimentemos de la palabra del Señor. Hoy estamos meditando el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, del versículo 13 al 20 y al 21. Al conocer esa noticia, se alejó discretamente de allí en una barca y fue a un lugar despoblado. Pero la gente lo supo y enseguida lo siguieron por tierra de sus pueblos. Entonces luego que Jesús se entera de la muerte de Juan el Bautista, él se aleja a una barca a un lugar despoblado y la gente lo busca. Y el que, como dice en San Mateo capítulo 7, versículo del 7 en adelante, el que busca halla, el que llama se le abren las puertas, el que busca encuentra. Y la gente
A pesar que Jesús estaba en un lugar despoblado, la gente lo buscaron. Por eso, por ahí en San Mateo capítulo 6, versículo del 6 en adelante, por ahí en el versículo 7, nos dice el Señor: cuando tú vayas a orar, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora en lo silencio. Ahí está tu Padre y Él te escuchará. Entonces, Jesús, cuando se va despoblado, nos enseña las Sagradas Escrituras que Jesús nos está esperando a nosotros para hablar de tú a tú. ¿Dónde le podemos encontrar a Jesús para que nos hable de tú a tú, para que nos alimente, para que nos llene de su gracia, para que nos llene de los dones del Espíritu Santo, para que nos alimente con su cuerpo y su sangre? En la iglesia, en el Santísimo. Y cuanta gente acudían de ahí, de todos los pueblos, dice que Jesús los sanó a todos. Mi amado hermano y hermana, cualquiera de la situación que estés pasando de hoy día, el Señor te invita, te abre las manos, te abre su corazón para que tú vengas. Alguien puede decir: pero es que yo he cometido muchos errores en la vida, he hecho tantas cosas. ¿Sabes qué? Hay lugar también para ti. Por allá en San Mateo capítulo 22, del versículo 1 en adelante, por ahí en el versículo 10, San Mateo 22, 10, dice que el dueño del rey que hizo el banquete mandó a llamar a todos. Todos es todos. Ahí estamos incluidos tú y yo. Y cuando nosotros nos acercamos al Señor, el Señor nos va a curar. Claro que el Señor está esperando que cada día mejoremos, que cambiemos, que nos convertamos hacia el Señor, como dice en Efesios capítulo 5, versículo 17, que busquemos siempre la voluntad del Señor, que no nos hagamos amigos de este mundo. Santiago 4:4 nos dice que haciéndonos amigos del mundo, nos hacemos enemigos de Dios. Entonces es muy importante que ustedes y yo, mis amados hermanos y hermanas, nos miremos en nuestro interior y a pesar de nuestros errores, mientras tengamos un día más de vida, el Señor nos regala esa oportunidad para convertirnos de nuestros pecados y volver hacia el Señor. Recuerdan lo que dice Ezequiel capítulo 18, versículo 32. Dios no quiere que nadie muera, quien sea que fuera. Dios quiere que cambie de conducta y que viva. Y el Señor nos está esperando para sanarnos, como sanó a todas aquellas personas que vinieron de sus pueblos cuando se enteraron que Jesús estaba allí, que estaba pasando por allí. Cuando ya caía la tarde, sus discípulos se acercaron diciendo: estamos en un lugar despoblado y ya ha pasado la hora. Despide a esa gente para que se vayan a las aldeas y se compren algo de comer. Aquí Jesús les va a dar una gran enseñanza a sus discípulos y también a ustedes y a mí, que también somos discípulos del Señor. Cuando ellos dicen: esta gente ya deben de irse, ya despídeles. El Señor es tan generoso, es tan grande su amor y su misericordia que dice: no, ellos no se van a ir. Denles ustedes de comer. Hoy nos dice el Señor que nosotros le debemos de comer a la gente. Marcos 6:34 dice que el pueblo anda como ovejas que no tienen pastor. Por eso el Señor nos da la oportunidad de escuchar su palabra, de alimentarnos de su palabra. Ezequiel 3, del 1 al 3 nos dice que tenemos que comernos este rollo, este libro. Ezequiel 3:10 nos dice que tenemos que guardarlo en nuestro corazón. San Marcos capítulo 16, versículo 15 dice: vayan y prediquen la buena noticia a todas las personas. Y dice el Señor hoy: ustedes denles de comer. O sea, ustedes y yo tenemos que alimentarnos de la palabra del Señor y de esa manera podemos vivirla y también podemos transmitirla a nuestros seres queridos. Sin alimentarnos de la palabra del Señor no podemos hablar de Dios. San Jerónimo, ustedes recuerdan lo que decía: desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Y al igual, conocer las Escrituras es conocer a Jesucristo. Jesús hoy nos dice a ustedes y a mí: denle ustedes de comer a su hogar, a su comunidad, a su familia. Siempre es necesario una persona que conozca de las Sagradas Escrituras para que se los explique a sus familiares, a sus seres queridos en las comunidades, para que no haya tantas herejías o peor aún, pecado de apostasía.
Es muy importante eso. Y también Jesús nos enseña a compartir con los demás. Poco o mucho que tengamos, tenemos que compartir con los demás. Siempre tenemos que compartir con los demás. Recuerdan lo que dice ahí por allá en 2 Corintios capítulo 9, versículo del 6 en adelante, que el que da con abundancia también cosecha en abundancia, que el que da con el que, el que da con pena, con mala gana, también de esa misma manera cosecha. Y miren lo que dice Jesús. Pero Jesús les dijo, no tienen por qué irse, denles ustedes de comer. Ellos respondieron, aquí solo tenemos 5 panes y 2 pescados. Jesús les dijo, tráigamelos para acá. Algunos de nosotros podríamos decir, pero es que yo no sé mucha Biblia, yo no sé mucho. Dice Jesús, trágame para acá a esas personas que no saben mucho. Ven para acá. Jesús nos va a instruir. Por allá en el Salmo 16, versículo del 7 en adelante, por allá nos dice el Señor, nos dice la palabra de Dios que Dios nos instruye hasta de noche, hasta cuando estamos dormidos. Y miren lo que sucede cuando el Señor nos instruye y nos dejamos que Él nos nutra, que Él nos dé de comer su palabra. Y mandó a la gente que se sentara en el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición partió los panes y los entregó a los discípulos, y los discípulos los daban a la gente. Todos comieron y se saciaron y se recogieron los pedazos que sobraron, 12 canastos llenos. Entonces, cuando nosotros nos acercamos al Señor con nuestras miserias, con lo poco que tenemos, el Señor lo multiplica. Acerquémonos al Señor hoy, mis amados hermanos y hermanas, con esas ganas de evangelizar, con esas ganas de alimentarnos de la palabra del Señor, y esos pocos panes y esos pocos pescados que tenemos, el Señor los va a multiplicar. Y vamos a poder alimentar a las personas con la palabra de Dios hasta que se sacien. Pero si no venimos al Señor, entonces, ¿cómo vamos a dar? Nadie da lo que no tiene, mis amados hermanos y hermanas. Aquí en la multiplicación de los panes también me recuerda ya en el segundo libro de los Reyes, capítulo 4, del versículo 42 al 44, cuando Eliseo, había un hombre que le dijo a Eliseo, creo que son 12 o 20 panes. Pueden leer ustedes segundo libro de los Reyes, capítulo 4, del versículo 42 al 44. Dice, son 100 personas, ¿cómo va a avanzar? Y dice Eliseo, no, se va a avanzar porque la palabra de Dios dice que se saciarán y hasta sobrará, justo lo que pasó aquí en la multiplicación de los panes. Y termina diciendo el evangelio del día de hoy, los que habían comido eran unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. De 5 panes y 5 peces, vamos a ver cuántos panes y peces eran. Pero Jesús les dijo, no tienen por qué irse, denles ustedes de comer. Ellos respondieron, aquí tenemos 5 panes y 2 peces. Ellos tenían 5 panes y 2 peces. De 5 panes y 2 peces comieron 5,000 hombres, sin contar mujeres y también niños. Entonces, lo que dice Jesús en Mateo 19:26, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Y Dios siempre va a proveer. Filipenses 4:19, mi Dios proveerá, así como proveyó Dios allá en el maná en el desierto, también las codornices en Éxodo capítulo 16, versículos del 12 en adelante, cuando los israelitas que se preocupaban por las comidas, se preocupaban que iban a comer, Dios les dio el maná del desierto, les dio también codornices. Pueden leerlo allá, el libro de Éxodo capítulo 16 del versículo 12 en adelante. Mis amados hermanos y hermanas, tenemos un rey del universo que hizo el cielo, la tierra, los mares y cuanto lo llena. Y solo a Él tenemos que temer, solo a Él debemos de acercarnos con un corazón humilde, con un corazón sencillo. Dice Jesús en Mateo 11:28, vengan a mí que soy manso y humilde de corazón.
Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes y la intercesión de la bienaventurada Virgen María les acompañe hoy y siempre. Me llamo Carlos de Fren, predicador y apologista católico. Denle compartir a este video, denle suscribir a su canal de evangelización y ayúdenme compartiendo este video en sus redes sociales para de esa manera llegar a más personas con la semilla del reino de los cielos, que es la palabra del Señor. Como dice el número 624, que el Señor les bendiga y les guarde.